un compromiso para empezar ya a preparar nuestra primera evaluación. Hay una fecha de entrega, así que bien atentos, cualquier duda la consultan y a partir de lo que revisamos hoy día ya surge nuestra primera nota. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, lo primero, antes que empiece a avanzar la clase, les voy a pedir para mi control de asistencia que puedan poner la palabra presente en el mismo chat y a partir de lo que ustedes escriban, yo puedo después, una vez terminada la clase, cotejar y poder hacer completar mi lista de asistencia. Así que todos los que estén, pongan presente y ahí yo voy a poder ponerlos en esa misma situación en mi lista de asistencia. Ahora sí puedo seguir con la clase. Voy a mostrarles primero el tema en cuanto al PPT que preparé para el contenido de la clase y yo creo que es un tema o un concepto que no va a ser algo que ustedes no conozcan. Esa es la idea, que lo que sepan en relación a lo que vamos a hablar, que pueda aportar. Vamos a ir haciendo preguntas en relación a que si se comprende o no, cualquier duda la vamos aclarando. Así que eso vamos a hacer hoy día. Todavía no tengo cómo mostrarles un sílabo o nuestra programación clase a clase. Estoy a la espera que me respondan las profesoras, tanto de Talca como Curicó, para poder armar mi propio programa. Así que una vez teniéndolo, lo revisamos en la clase. Por ahora, comenzamos con el contenido que estaba ya pensado de acuerdo a las experiencias de otros años y que necesitamos estar seguros y claros en lo que les voy a proponer hoy día. ¿Quién puso está temblando? A ver, Verónica, ¿dónde está? Yo no sentí el temblor. ¿Hay prueba? Pregunta Estefanía. Estefanía, no hay prueba, no te preocupes. Yo no hago pruebas en este espacio, yo no tengo en el fondo dentro de mi planificación hacer pruebas. Lo que yo hago son trabajos prácticos, aprovecho los trabajos del módulo y en relación a esos trabajos yo me enfoco en los aspectos del lenguaje. Así que Estefanía, tranquila, que no hay prueba. Hubo un temblor, dice acá, Pía, si no me equivoco, dice Curicó temblor pequeño, mira, acá por suerte no se sintió, yo estoy acá en Talca, así que no ha llegado ninguna réplica por acá, ninguna sensación de temblor, así que a los que se están incorporando, a todos los que estén entrando, por favor, anótense y pongan presente en el chat, porque es la única forma de poder yo ver y registrarlo en mi listado de asistencia. Así que, por favor, háganlo, porque si no, aunque estén en la clase y no lo hacen, yo no los voy a poner presentes. Es la única forma que tengo para poder cotejar, ¿ya? Seguimos. Voy a abrir, dentro de las acciones, iniciar la grabación, porque sé que a veces hay compañeros que no logran conectarse y que a partir de lo que queda grabado, si es que logran escucharlo y todo, pueden ponerse al día con la clase. Yo igual estoy subiendo los materiales, ya de hecho subí estos dos materiales que vamos a revisar hoy día, tanto el PPT como el formato del glosario, y ya están cargados en el espacio de Teams. Así que revísenlo, también yo los cargué y lo voy a hacer una vez que ya expliquemos todo, lo voy a cargar también en el chat para que así sea más fácil el acceso a ese material. Compártanlo con los compañeros que ustedes saben que pueden estar teniendo problemas para conectarse. Sé que hay compañeros a veces que tienen problemas de conexión, un problema de poder tener gigas para poder estar en línea, qué sé yo. El que sepa que tiene algún compañero que está así, por favor, compartan los contenidos, cuéntenle qué fue lo que hablamos en clase si no tienen acceso a la grabación, etcétera. Ya la idea es que entre todos podamos construir y podamos estar lo más a la par posible dentro de este contexto en el que estamos haciendo las clases ahora, ¿ya? Vamos a revisar entonces el contenido. Voy a compartir el PPT, que lo tengo acá en escritorio. Aquí ya lo tengo. Así. Listo. Preguntas. ¿Quién dentro de los conceptos que ustedes conocen, de lo que han leído, podamos estar claros que
sabemos bien lo que es el lenguaje especializado, lenguaje técnico. ¿Qué es? ¿Conocen alguna palabra dentro de nuestras áreas o de otra área que podamos darla por qué es un concepto técnico o especializado? ¿Qué les sugiere? ¿Qué será? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿No? ¿Nadie? Ese silencio lo puedo interpretar como que no lo saben, si lo saben, que no están, que no me escucharon. ¿Qué será un lenguaje técnico o especializado? ¿Utilizamos nosotros lenguaje técnico especializado en el día a día? ¿Lenguaje que se aboca a un área en particular o a a un objetivo en específico? Muy bien, tiene que ver con eso, se aboca a un área en específico, ¿cierto? En particular, como dice usted. Muy bien, es un lenguaje propio de un área. ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Conoce algún tecnicismo? Sí, por ejemplo, en psicología se habla de cognitividad, de proceso cognitivo, en educación se habla del aprendizaje, de la didáctica. Muy bien, muy bien. Dentro de lo que mencionaste, bien, el concepto aprendizaje, hasta ahí como concepto tal cual, solamente aprendizaje. ¿Podemos considerarlo técnico o lo podemos utilizar en cualquier espacio? ¿Qué crees? Yo creo que ambas. Ya, podemos utilizarlo técnico si es que le ponemos algo a lo mejor al ladito. Podemos transformarlo en un aprendizaje distinto, no sé, aprendizaje Por ejemplo, significativo, por ejemplo. por ejemplo, Y ahí el se aprendizaje diferencial. bien, aprendizaje diferencial. Entonces, a partir de eso ya lo transformamos en un concepto técnico. Pero el concepto como tal, aprendizaje, puede provocarse o puede producirse en cualquier espacio, no solamente en nuestra área que tiene que ver con la pedagogía. Y ahí empezamos ya a distinguir qué palabras pueden ser especializadas de un área y cuáles no tanto, ¿ya? Como primer acercamiento. Por definición, los tecnicismos son todas aquellas palabras que tienen un significado preciso, que se utilizan para denominar un objeto, procedimiento, un proceso y, como decían, propio de un área o de una profesión en específica. Se emplean con un sentido único, ¿ya? No se habla con un tecnicismo para decir cualquier cosa, por eso se utilizan como algo especializado. Son muy específicas para denominar algo de manera muy específica, por decirlo de alguna manera. No sé qué otra palabra utilizar, pero los tecnicismos no se usan en cualquier momento. De hecho, son creados y van surgiendo para dar más especificidad a lo que hablamos. ¿Ya? Esa es la idea. Aquí puse una fotografía con varios funcionarios de distintas áreas, porque en todas las áreas tenemos ciertos tipos de lenguaje. A veces compartimos ciertas palabras que pueden servirnos en distintas áreas, pero cuando llega a nuestro espacio disciplinar, se transforma en un nuevo significado, ¿ya? Solamente para nuestra área. Y el concepto sigue siendo el mismo, solo que en el contexto en el que lo situamos, transforma y cambia su significado. Compartimos ciertos conceptos. Los tecnicismos, como dije, son utilizados para dar precisión a lo que se dice o a lo que se explica. Se utilizan, dice, para dar, no sé, descripciones técnicas sobre algo, para hablar de un proceso, ¿ya? Si queremos explicar, por ejemplo, cómo el niño aprende, podemos explicarlo con una serie de conceptos y palabras técnicas. Hablamos de proceso cognitivo, hablamos de un aprendizaje de un orden significativo, hablamos de ciertas etapas del crecimiento del niño y ahí vamos especificando todo ese proceso a base de palabras especializadas y técnicas. Dice que los tecnicismos en cuanto a su junto a él muchas veces cuando lo utilizamos en los textos a veces van ciertas explicaciones del tecnicismo y esto tiene que ver con el sentido de que si alguien que no es del área lee un texto o escucha algo y uno está hablando con muchos tecnicismos puede darte la opción de poder explicar qué significa. Un ejemplo, en el área de la educación hay términos como pedagogo, ¿cierto? Pedagogía, escolar, aprendizaje significativo, y esos son tecnicismos de uso exclusivo de la disciplina. Yo no voy a escuchar el concepto pedagogo, por ejemplo, o escolar,
en un espacio, por ejemplo, médico, ¿ya? Porque el pedagogo es un concepto que define a un profesional, define a una persona que domina ciertos contenidos, cierta área, y que por supuesto es dentro del espacio de la pedagogía, de nuestro espacio del área de educación. Características. Dentro de lo que es el significado de los tecnicismos, el significado de un tecnicismo es monosémico. ¿Qué significa? Que tiene un solo significado. No podemos encontrar un tecnicismo que tenga 5 o 6 sinónimos, por ejemplo. Los tecnicismos no tienen generalmente sinónimos, porque si no, no serían tan específicos ni sería un concepto único y creado para señalar un objeto, una cosa o un hecho. Generalmente el tecnicismo tiene un solo significado, no se reemplaza por otra palabra, que es más polisémica, y eso lo tiende a categorizar como un concepto único. Por ejemplo, si yo les hablo de ustedes mismos como personas que están aprendiendo, los puedo nombrar como estudiantes, como alumnos, ¿cierto? Como aprendices dentro de esta área y del espacio que es la educación superior. Y puedo decirles de distintas maneras, ¿ya? Y ahí tenemos varias formas de decirle a un joven o a alguna persona que está estudiando o recibiendo instrucciones. En relación a eso, si yo nombro el concepto discente como concepto, es ya considerado más especializado y que se utiliza para denominar de manera técnica a un estudiante que recibe enseñanza, un estudiante del área de colegio, puede ser de educación superior, puede ser un estudiante en distintos espacios o niveles educativos, pero yo usar el concepto discente ya lo transforma en un tecnicismo, en algo distinto. ¿Por qué? Porque no utilizamos un concepto que es más coloquial, que sería en este caso alumno o estudiante. Ese es un ejemplo. Dentro de lo que es el significado, los tecnicismos tienen un significado que es totalmente objetivo, denotativo, no nos facilita o no nos presta el concepto para otras interpretaciones, para ser subjetivos al momento de utilizar un tecnicismo, a tal punto de que yo vea un concepto y que para mí significa una cosa, para otro significa otra. No, generalmente el tecnicismo significa algo específico, preciso, que está coherente con el contexto en el que está usado, y por supuesto no tiene un significado denotativo, es totalmente objetivo, ¿ya? Por ejemplo, el concepto virus, ¿ya? Yo lo tomé desde el espacio, de la medicina, ¿cierto? Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un virus, y como tal, y bajo las características de lo que es un tecnicismo, este concepto no tiene diminutivo. No hay una palabra que pueda transformar este concepto y que pueda dar por hecho que estoy hablando de un virus chiquitito, por ejemplo. No hay manera. Yo puedo inventarla, crearla, decir, tratar de hacerlo, pero no existe una palabra para decir o hablar de un virus pequeño. El virus como concepto es tal, virus. Y de ahí podemos hablar un montón de ciertas cualidades de un virus que tiene más efecto, menos efecto, lo mismo que está pasando con el virus del COVID-19, pero no podemos transformarlo en un diminutivo. Esa es una pista clara de lo que son conceptos técnicos. Otro aspecto que tiene que ver con los tecnicismos es que su significado es unívoco. ¿Qué significa? Que hay una total coherencia y correspondencia entre la palabra y este solo significado que hay. No necesita, en el fondo, del contexto en sí para aclararlo. Sí hay un uso claro, ¿cierto?, para utilizarlo en un mismo contexto. No usamos esa palabra en cualquier lado, pero el solo uso de ese concepto en el contexto en el que está usándose, si está haciéndose de manera correcta, no necesita mayor explicación. ¿Ya? Su significado es único. No hay más significados del que surge desde el contexto en que se creó, de hecho, y tiene el uso para poder explicar ciertos procesos o algo en relación a lo que es el concepto. Si yo saco, por ejemplo, el concepto virus desde el contexto de la medicina, no va a tener otro significado en ningún otro lado. Ese concepto está creado y tiene su propio significado unívoco solamente en el aspecto médico. No hay otra forma de tomarlo y transformarlo en otra cosa. A diferencia, ¿cierto?, del lenguaje que usamos siempre, el lenguaje coloquial, el lenguaje común, el lenguaje de estas palabras que todos entendemos y que
Existe hasta un sentido figurado para algunas palabras. Hay palabras que se transforman en distintas cosas, que si yo la uso bajo ciertos conceptos, no sé, o ciertos aspectos en el habla de ironía o de burla o de lo que sea, se transforman en palabras con otro sentido. Y eso es lo rico, en el fondo, del lenguaje, que podemos utilizar un concepto y sacándolos de contexto ya puede significar otra cosa. Así que por eso es tan importante hacer un buen uso de las palabras. Acá yo puse un ejemplo, pues hasta una imagen para corroborar bien el contexto del ejemplo, de la palabra burro, ¿cierto? Tenemos la definición clara, ya desde el aspecto de los seres vivos, que es un mamífero, ¿cierto? Que es más pequeño que un caballo, y lo empieza a describir en cuanto a su pelo, su aspecto, las orejas, nos habla de que es resistente y se usa de manera especial para el trabajo de campo y para la carga, ¿cierto? Para eso en sí se utiliza estos animalitos. Pero el mismo concepto, burro, es utilizado también en otro contexto, con un uso, con un sentido figurado. Y podemos llamar muchas veces a las personas burro, que eres burra, en el sentido de que es o bruto en su trato, o que es una persona ruda, o que ignora, ignorante, o que es porfiado. Esta característica en sí de la porfía, por ejemplo, tiene una clara, en el fondo, coherencia con el animal, ¿cierto? Sabemos que los burros cuesta de alguna manera hacerles que vayan por una senda o que sigan cierta ruta, porque tienen, no sé, un carácter que de alguna manera les impide hacer y ser más domesticable. Entonces cuesta de una manera a veces que hagan lo que tú quieras en el campo. Entonces eso lo quiere decir que son porfiados. ¿Porfiados cómo? Como. Y ahí surge la característica común. Pero es una palabra que puede usarse en sentido figurado. A diferencia, por supuesto, de los tecnicismos que no tienen el sentido figurado para poder transformarlo en otro significado. ¿Ya? El contexto de producción. Los tecnicismos son conceptos que se encuentran en ciertos espacios, no se utilizan en cualquier lado. Como no tienen, de hecho, un sentido figurado, ni un sentido coloquial del concepto, no podemos utilizarlo a cada rato ni en cualquier parte. Y tampoco se encuentran en cualquier lado. Los encontramos en espacios académicos, científicos, ¿cierto? Dependiendo de qué disciplina estamos hablando. Es dicho cuando son utilizados por expertos en área, por entendidos del tema. En nuestro caso nos toca el espacio de la academia, ¿cierto? De la educación. Tenemos ciertos tecnicismos que los usamos en nuestro espacio de educación y ahí podemos apropiarnos de ciertas explicaciones y de ciertos procesos y que nos permite utilizar ciertos conceptos. Respecto a las definiciones, el significado o definición de los tecnicismos también dependiendo de la especificidad del concepto, el tecnicismo no es en el fondo definido en cualquier diccionario, a veces encontramos diccionarios especializados de tecnicismos dependiendo del área a la que tú andas buscando. Generalmente cuando buscamos significados de palabras que no entendemos, las podemos encontrar en los diccionarios, en el diccionario de la RAE, que yo siempre les sugiero que la tengan descargada o que la puedan consultar cuando aparece un concepto en los textos que no entendemos, pero no así, no siempre aparecen los tecnicismos en el espacio de la RAE. ¿Por qué? Porque son conceptos que van siendo rescatados desde las mismas áreas en que son creados y se crean diccionarios a partir de eso. Ejemplos. Acá tenemos distintas áreas, puse como 3 conceptos de cada área, para que podamos más o menos ver que sí, hay conceptos que podemos decir, sí, yo entiendo más o menos lo que es, aún no siendo del área, porque lo estudié, porque lo vi en el colegio, porque puede tener relación con lo que estoy haciendo, pero que en su justa medida no son de uso coloquial y que tienen un significado bajo las características que hablábamos hace un momento. Tienen un significado único, son con un solo significado, ¿cierto? No tienen sinónimos, entonces, para que vayamos de una manera viendo bien en cuanto a los ejemplos. En el área de la química tenemos el concepto de átomo, electrón, cuántico, y son conceptos que van pasando, por ejemplo, en la prueba de poder transformarlos, por ejemplo, en diminutivos. Si yo pongo a prueba alguno de estos conceptos para transformarlo en diminutivo, no tengo la manera, porque no hay manera de construir este mismo concepto en un diminutivo.
Es una buena pista para identificar si es o no es un tecnicismo. En salud tenemos hemoglobina, tenemos endoscopía, tenemos la misma sigla del COVID-19, que es un tecnicismo creado para poder explicarnos, y todos sabemos ya bajo el contexto en el que estamos lo que es el COVID-19, ¿cierto? En lenguaje, en mi área, tenemos conceptos como morfema, lingüística, gramática, que son términos que identifican ciertas disciplinas de estudio dentro del área del lenguaje. En el espacio jurídico tenemos conceptos como litigar, imputados, comparendo, que los que hayan tenido o que hayan sabido de algún proceso legal, sí podemos dar cuenta que estos conceptos se relacionan con el espacio del derecho, el espacio jurídico, y que tienen un sentido en ese espacio. El concepto, por ejemplo, de imputado o de estar o ser imputado respecto a una causa o alguna situación X, yo no lo he conocido ni lo he escuchado nombrar en otro espacio que no sea el jurídico. Así que ese es su área, ese es el espacio en que este tecnicismo se mueve, y claro que tiene un significado específico en ese espacio, ¿cierto? No hay en otro lado en que podamos identificar algún significado distinto del concepto de imputados. Ese es el contenido en sí de hoy. ¿Qué dudas o algo que nos haya comprendido me puedan consultar? Algo que nos haya entendido. Hasta el momento yo he entendido bien. Ya, muy No sé mis bien. compañeros. ¿Alguno que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Todo clarito, profesora. Qué bueno, me alegro. Porque a partir de eso, todo clarito, vamos a revisar ahora el formato de este glosario que quiero que construyamos y que vayamos alimentándolo con las lecturas y los textos que ustedes ya tienen que estar leyendo, si es que no se les ha solicitado ya desde el módulo. Hablamos con la sección 1 y me mencionaban las bases curriculares. Respecto a las bases, seguro las van a revisar en clase o las tienen que ver y echar una ojeada a ustedes, porque en las bases curriculares sí pueden aparecer tecnicismos. Son contenido teórico en relación a todo nuestro quehacer como profesores, así que ese va a ser un buen texto para poder ir alimentando el glosario. A medida que vayan, en el fondo, leyendo textos o que vayan siendo encargados a partir del módulo para la clase en sí, aprovechenlo en la lectura de poder ir rescatando los tecnicismos y podamos ir haciendo el glosario, que es lo que les voy a mostrar ahora. Este glosario es un trabajo simple, no tiene gran complejidad. Sí hay un aspecto, y es lo que vamos a revisar ahora, que en el fondo nos hace confundirnos un poco y nos complejiza un poco el poder ir completándolo, alimentándolo, como yo le digo, pero que vamos a poder ir aclarando a medida que lo vamos haciendo. La idea es que todos quedemos muy claros del uso, qué concepto es o no es técnico, cómo podemos apropiarnos de ese lenguaje, ¿cierto? Y empezar ya a hablar y referirnos a las cosas bajo el lenguaje técnico que tenemos los profesores en nuestro espacio de la educación o la pedagogía. Vamos a revisar el formato, vayan aclarando dudas a medida que vayan surgiendo. Este formato es un Word, así que simplemente se va completando los datos. Acá ponen su nombre, acá específicamente la carrera, ¿cierto? Acá yo ya puse la fecha de envío. Esto tiene que ver con una clase, y le pongo envío porque simplemente vamos a dar un espacio donde se puedan enviar, cargarlo. Vamos a ver si lo hacemos por la UCM virtual, si yo tengo acceso en esa fecha para poder recibir todos los trabajos en ese espacio, o lo podemos hacer a través del correo. Ahí nos ponemos y nos coordinamos. Lo que hay que tener claro es bien qué vamos a hacer en este glosario. Yo puse un ejemplo de lo que como para que nos guiemos. Este ejemplo se borra una vez que ustedes comiencen a rellenar su propio formato. Fíjense, el glosario no es extenso, yo solamente pido 10 conceptos técnicos considerados lenguaje especializado de nuestra área. Me preguntaban en la otra clase si era posible tomar desde otros espacios, y me hablaban, no sé, pues de la clase de ciencia. Pueden haber conceptos
por supuesto técnicos desde ese espacio, pero la idea es poder estar conectados con el módulo que estamos acompañando. Si en su momento nos damos cuenta que no logramos en los textos que hemos tenido en el módulo lograr completar estos 10 conceptos, podemos pensar en que ampliamos la mirada y podemos buscar otros conceptos en otros espacios, pero hasta ahora la indicación es situarnos en el módulo, en taller pedagógico, aprovechar los textos que les están pidiendo leer y de ahí ir extrayendo conceptos que ustedes consideren técnicos. Vuelvan sobre el contenido que revisamos ahora si tienen alguna duda, pongan a prueba el concepto para ver si cumple las características que mencionábamos recién. Un ejemplo, entonces, yo puse el concepto litigio. Pongo el concepto, luego busco la definición, y como definición aquí aparece que es un concepto como tal masculino, ¿cierto? Enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. Como definición clara, precisa, y luego lo llevo al uso en contexto. ¿Qué significa? Que voy a utilizar esta palabra en un contexto real. Esto lo digo para que no sea una frase o algo creado o inventado para hacer uso de la palabra. La idea es que sea extraído del texto. De hecho, yo les sugiero que a medida que van encontrando tecnicismos en sus textos, en lo que están leyendo en el módulo, extraigan la misma frase donde aparece el texto en uso. Y esa misma frase, ese mismo uso en contexto les va a servir para ponerlo acá en el glosario. Fíjense, el uso del concepto litigio, que ya está definido, está usado en este contexto. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dado la razón a los pescadores españoles en el litigio que tenían con el gobierno británico. Fíjense, yo subrayé unos conceptos para que nos diéramos cuenta que hay una coherencia directa con la definición. Aquí tenemos la definición que habla de una disputa, ¿cierto?, entre dos personas o partes en un juicio. Acá ya tenemos un espacio lógico de este mismo lugar en cuanto al uso del tecnicismo, que es el Tribunal de Justicia. Ya nos sitúa en un espacio obvio y lógico de utilizar. Luego tenemos a las dos partes que están en enfrentamiento, en disputa. Tenemos a los pescadores españoles y tenemos al gobierno británico. ¿Y qué los une bajo este concepto del uso contextual del tecnicismo litigio? Que se encuentran, claro, en un proceso, ¿cierto?, de litigio y que los mantiene ahí en los tribunales de justicia. Como pueden darse cuenta, el uso contextual del concepto da una clara coherencia con la definición y, por supuesto, con el concepto como tal. Y se mantiene en el espacio de uso. ¿Qué significa eso? Que no lo voy a tomar del espacio legal o jurídico y lo voy a llevar a otro lado y va a significar otra cosa. Que ahí ya me daría una primera señal de que no es un tecnicismo. Otra sugerencia, si cuando toman un concepto y lo consideran, según ustedes, un tecnicismo, pero al momento de definir, por ejemplo, tiene una serie de sinónimos, no podríamos considerarlo tecnicismo. Los tecnicismos, como les decía, no tienen sinónimos, porque son creados con la definición única para el uso en que y en el espacio en que surge. Esa es la idea. No pueden tomar un concepto que tenga una serie de sinónimos, porque si no ya sería nuestra segunda pista que nos indica que no es un tecnicismo. Así que ojo también con eso. ¿Qué es lo que la complejidad de este trabajo que nos lleva a veces a equivocarnos en la producción? Es que muchas veces yo me encuentro con conceptos que no son técnicos, que a veces son de uso común y muy propio del área, por ejemplo, de la educación o de la pedagogía, pero eso no los transforma en tecnicismos, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que entender, que usemos mucho una palabra en el espacio de la pedagogía, no la transforma en lenguaje especializado o técnico. ¿Por qué? Porque las palabras, por más que se usen mucho en un espacio, no son palabras que cumplen con todas las características en sí que lo transformen en un tecnicismo. Son palabras que a veces sacadas del contexto pueden ya significar otra cosa. Son palabras que, por ejemplo, las tomamos de un espacio, las ponemos en nuestro espacio y nos apropiamos de su significado y cambia totalmente el sentido. La idea es que el tecnicismo sea
y cumpla con las características que acabamos de revisar, en el sentido que es una palabra distinta, es una palabra que se utiliza desde una especialidad, no es una palabra de uso coloquial, no tiene significados, no tiene un uso connotativo, sino que es denotativo, totalmente objetiva, no da y no nos permite usarla en un sentido figurado, por ejemplo. Toda esa característica deberá cumplir un tecnicismo. Así que la idea es poner a prueba las palabras, la idea es tomar los textos que están leyendo, o en este caso las bases curriculares, ir eligiendo conceptos que ustedes consideren técnicos y ponerlos a prueba. Los ponen a prueba, van viendo si cumplen las características, lo definen y le dan el uso contextual extraído desde el mismo texto. Esa es la tarea. En nuestra primera evaluación, esto va a tener una nota, se va a juntar, por supuesto, con las otras notas que vamos a tener durante el proceso. Yo apenas tenga el sílabo, yo creo que espero para la siguiente clase, ya le mandé un correo a las profesoras, espero poder tenerlo listo para poder revisarlo en nuestra siguiente clase y podamos ver bien cómo se nos viene todo este semestre en cuanto a lo que yo pueda planificar. Y sabemos que todo lo que se realiza en el módulo, en sí como contenido, nos va a servir como alimentación para que podamos nosotros hacer y poder crear actividades didácticas y prácticas desde el espacio de la clase de AMAJA, ¿cierto? Las notas obtenidas en la clase de AMAJA nos sirve para poder poner a prueba las habilidades, si vamos desarrollando y fomentando nuestras habilidades. Todas las notas tienen un ponderado de un 20%, eso también lo habíamos explicado. Así que la invitación es ir alimentando este glosario. La idea es que no se nos complique más de lo que quisieran. Aprovechemos lo que tenemos en el mismo módulo. Voy a empezar a ver acá ciertos comentarios del chat. A ver, dice, también están litigando, no sé, no entiendo esa parte. Sí, profesora, se entendió súper clarito, disculpe, ¿es en grupo? Me pregunta Estefanía. No, Estefanía, este primer producto es totalmente individual, ¿ya? Tú cuando tengas y estés leyendo textos del módulo, tú vas construyendo tu propio glosario. En nuestra primera actividad es individual. Hay actividades que siguen más adelante que podemos considerarlas en grupo, dependiendo bien de qué tipo de evaluación es, que nos permita a todos participar. Esa es una de las grandes preguntas o determinantes que nos llevan a decidir acciones en grupo y otras no, además del contexto en el que estamos, ¿cierto? Sé que ustedes no van a tener problemas de armarse y de organizarse para poder armar y hacer cosas en grupo, aunque no estén cerca ni nada. Para ustedes eso no es una complicación. Lo que a mí me complica, sí, a veces de hacer trabajos en grupo, es que no todos puedan aportar, no todos participen, y no es la idea, ¿cierto? La idea es que todos podamos ir dándonos cuenta si vamos avanzando, si vamos aprendiendo, y las evaluaciones nos sirven para eso, ¿cierto? Para demostrar que el conocimiento se está quedando, que ya no estamos apropiando de lo que se nos propone en las clases. ¿Qué otra pregunta? Profesora, dice acá Verónica, dice, profesora, ¿solo 10 conceptos? Sí, Verónica, solo 10 conceptos. No quise solicitar más porque la cantidad en sí no tiene mayor sentido si con 10 ya podemos dar cuenta en la revisión, si ya sabemos bien lo que es un tecnicismo. Puedo pedir 3 y los 3 ya pueden estar considerados buenos o malos dependiendo de lo que ustedes entiendan. 10 conceptos dentro de la cantidad están bien como para poder ya verificar que logran ya asentar bien lo que es un tecnicismo, cuál es su uso y cómo desde el contexto en el que estamos nosotros podemos utilizarnos, apropiarnos de este concepto. Profe, dice acá Sofía, ¿la definición es creada por nosotros mismos? No, Sofía, la definición, el uso del contexto tiene que ser extraída desde el lugar en que tú encuentras el tecnicismo. El mismo texto donde tú lo encuentras, tú utilizas ese mismo espacio, la frase donde fue encontrado y lo puedes citar en el glosario, ¿ya? ¿Qué más? Profesores de conceptos. Profesora, dice J. Morales, entonces nuestro glosario es en base al taller pedagógico, el lenguaje técnico. Esa duda me quedó. Te respondo, la idea de las actividades que hacemos en nuestro espacio de AMAJA están unidas a lo que hagan ustedes en el módulo. Entonces, en el módulo de taller pedagógico, aprovechamos los textos
y construimos a partir de esos mismos textos que ya sé que van a estar leyendo, aprovechamos para hacer el glosario. Si ese espacio de la clase de taller pedagógico están haciendo, un ejemplo, estoy así como inventando, tiene que construir, por ejemplo, un informe, como por ejemplo, yo aprovecho ese mismo informe para enseñarles cómo escribir, cómo hacer la introducción, qué sé yo, la estructura, ortografía y todo lo que significa armar un buen producto desde el área del lenguaje, de la escritura, por supuesto, y yo utilizo el mismo informe, lo pido duplicado para mí, cuando ustedes tengan que entregárselo a la profesora en el módulo y yo reviso todos los aspectos de mi área. No entro en el espacio de la disciplina, porque eso es parte del módulo de la profesora que lo imparte, sino que aprovecho el mismo producto. Así que en este caso pasa exactamente igual. Tenemos que hacer un glosario, tenemos que extraer 10 términos considerados técnicos, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar los mismos textos del módulo. Eso dentro de las dudas, a ver, dice las bases curriculares debemos ver, listo. Ese mismo espacio, ese mismo texto te va a servir para poder hacerlo, así que, bien, podemos extraer de ahí palabras para el glosario, exacto. Esa es la idea, si están leyendo o van a leer no solamente las bases y de aquí, antes de que se entregue el glosario, que es en mayo, tienen que leer otros textos o se les solicita otro texto en este mismo espacio del taller, aprovechenlo, si va a tener variedad de textos para poder buscar. Si nos encontramos con alguna dificultad, tienen el espacio de las clases cuando nos reunamos de decirlo, profesora, me está pasando esto, no entendí cómo hacerlo. Aprovechen de comenzar desde ya a buscarse estos conceptos. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos en clase podamos hacer un espacio para poder preguntar y que alguien pueda decir, profe, me sirve este término, y entre todos vamos a ver si es o no es técnico y vamos a ir tachando ya los que no lo son y vamos a ir tiqueando como buenos los que ya están reuniéndose. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta producción no se realice la noche antes de entregarla al otro día. ¿Por qué se los digo? Porque es parte de lo que muchas veces hacen. Entonces no es la idea del glosario es construirlo a medida que vamos leyendo. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando van leyendo se encuentran con palabras extrañas que a veces son técnicas y otras veces no. El hecho de no conocer un concepto no la transforma en un tecnicismo. Puede ser un concepto raro que ustedes nunca lo habían leído porque ese texto es muy teórico, pero eso no la transforma en un tecnicismo. Puede ser una palabra simplemente que ustedes no conocen su significado. Y esa es la idea, hacerlo en el proceso, aprovechar los textos del módulo y no dejar, por supuesto, como una muy mala práctica, todo para última hora. ¿Qué más? Acá dice, a ver, me quedó todo claro. Después dice, José dice, también sirve el manual para la buena enseñanza. Obvio, muy buena idea. El marco para la buena enseñanza, si es que te refieres a ese como manual. Claro que sí, es un manual creado para los profesores, es un manual instructivo desde el espacio de la pedagogía y deben haber muchos tecnicismos, eso es seguro. Así que la idea es que lo lean, que lo busquen y que le apliquen, los pongan, los conceptos que van seleccionando, los pongan a prueba y ver si pasa la prueba, si es que tiene un solo significado, si no tiene sinónimo, si lo pueden convertir en un diminutivo, si no lo pueden convertir, esa prueba no la pasa, qué sé yo, y ya podemos dar por hecho de que puede ser un tecnicismo. La idea es que nos apropiemos del lenguaje. La idea es que si yo quiero decir algo en un espacio de conversación entre futuros profesores o entre los mismos docentes, y yo estoy ahí compartiendo una conversación o opinión o no sé, algo en clases, ya no hable de la forma o utilice palabras que yo crea que significan tal cosa, sino que ya me empiece a apropiar del lenguaje que utilizamos los profesores. Como ¿cómo se dice? Como una propuesta. A ver, ¿cómo podríamos decir en palabras técnicas que un profesor es fome en una clase? Yo utilizo el concepto fome, que es lo más común, ¿cierto? Y todos sabemos lo que es ser fome, ¿cierto? Que es latero, no sé, en una clase. ¿Cómo podríamos decir y definir a ese profesor que es fome con palabras técnicas? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué creen? ¿Quién tiene algún concepto?
¿A alguien se le ocurre? ¿De alguna manera de decirlo sin decir fome? A nadie. ¿De qué manera le podemos decir a un profesor sin que se ofenda, cierto? De que es fome para hacer las clases. ¿Cómo podríamos decirlo? Y ahí utilizamos tecnicismos, ¿ven? Eso necesitamos saber, conocer conceptos que podamos hablar con palabras técnicas de nuestra área. Voy a seguir viendo el chat mientras ustedes piensan. ¿Qué puede ser? ¿Cómo podemos decirle a un profesor que es fome? Usando un tecnicismo. No, a nadie. A ver, acá me escribió, dice Nakyari. Poco didáctico podría ser. Claro que sí, pues. Aburrido, sí, puede ser, pero aburrido no es un tecnicismo. Poco didáctico. Muy bien, Estefanía también. Adidáctico, dice Estefanía. No sé si está mal escrito. Ok, dice vagas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bien, que no tiene estrategias, muy bien. El concepto así como característica de un profe fome es un profe poco didáctico. Y ya el concepto didáctico o didáctica en sí ya es un concepto propio del área de la pedagogía. No es lo mismo decir que fome, que es latero, que me aburro, ¿cierto? Sino que es didáctico. Y ahí ya tenemos un uso lógico y claro y propio de nuestra área. Muy bien. A ver, dentro de las preguntas que estaban hacia más arriba, dice, a ver, Nayari dice, profesora, al final del rosario debemos poner la bibliografía de donde obtuvimos los conceptos. Yo no especifiqué la bibliografía, ¿ya? Como tal. ¿Por qué? Porque en la parte donde ustedes hacen el uso contextual, como ya sabemos, no tiene que inventarse ni crearse, ni yo creo lo que dice, ni la definición tampoco. Parece que también esa pregunta la hicieron. La definición no es una definición que yo creo que es una definición que sacamos de diccionario, una definición creada desde un diccionario especializado o desde el diccionario de la RAE, que les sugiero hacerlo. Búsquenlo, descárguenlo o ténganlo abierto, más que descargarlo, ténganlo abierto y guardadito ahí en su computador para cuando quieran consultar algún término que no conozcan. Y esa es la definición que ustedes ponen y copian en el glosario. Y por supuesto el contexto en el uso también, extraída del texto de donde ustedes la encuentran, ¿ya? Pero no estoy especificando ni necesito la bibliografía. De hecho, estamos sabiendo más o menos de qué texto los vamos a tomar. Hablamos del marco para la buena enseñanza, ¿cierto? Hablamos de las bases curriculares. ¿Qué más que otra pregunta? Dicen, lo de la bibliografía ya lo especificamos. Dice Estefanía, la definición del término la extraemos del diccionario o la creo yo. Es de diccionario, así que ahí ya está respondida esa duda. No hay más preguntas, está todo clarito, ¿cierto? Existe un diccionario pedagógico. No sé si es pregunta, José, o es una afirmación, porque no hay ningún signo de pregunta, y yo soy del área de lenguaje, necesito que seas claro en eso. ¿Por qué? Porque si no hay un signo de pregunta, yo creo que es una afirmación, me estás contando que existe un diccionario pedagógico. Si es pregunta, hay diccionarios específicos que puedes tú buscar y que puedas señalar desde el área y pueda arrojarte significados, ¿ya? Hay palabras que sí podemos encontrarlas definidas en la RAE, pero hay tecnicismo no necesariamente de nuestra área, que no es un área en el fondo que tenga conceptos muy extraños, que no puedan ser definidos en un diccionario como el de la RAE, por ejemplo, pero hay otros conceptos que a veces yo he buscado en el diccionario de la RAE y no me arroja significado. Pero, ya, ahí me lo explicaste, es una afirmación. Que bueno, si lo tienes y lo conoces, puedes compartirlo con tus compañeros y pueden encontrar los significados ahí y ya no andamos o buscándolo en otras partes donde nos va a costar más. Así que bien, esa es la invitación,
compartan, mencionen, sean generosos dentro de su espacio como estudiantes. Estamos en un contexto que no nos estamos viendo, donde las conexiones y las ayudas y todo lo que signifique el facilitar los espacios, los caminos y todo es muy necesario, más que nunca, ¿cierto? Así que gracias, José, por la mención, que hay un diccionario que tiene conceptos pedagógicos, así que nos puede servir para ir definiendo todos los conceptos que ustedes vayan encontrando en sus textos y que pueda alimentar su glosario. ¿Dudas, preguntas frente a lo que tenemos que hacer? ¿O ya estamos con todo muy clarito? Profesora, Dígame. ¿el 5 de mayo se envía mediante correo o lo subimos a la plataforma? Yo sí, en esa fecha tengo acceso a la plataforma virtual porque estábamos solicitándolo en el Departamento de Informática, nos permiten acceder y puedo yo tener mi propio espacio, cargar material y todo. Si a esa fecha yo lo tengo, yo voy a dar un mismo espacio ahí, que es como una manito que uno pone en ese espacio virtual donde ustedes puedan ir cargando sus glosarios. Si a esa fecha no lo tengo, buscamos otro espacio, puede ser el mismo correo, mi correo institucional. No sé si ustedes lo tienen, pero parece que yo se los había dado, pero igual lo voy a poner acá. Para que lo tengan. Si es que se decide en esa fecha hacerlo a través de ese espacio. Pero ahí lo vemos. Ojalá tenga ya el acceso a la plataforma. A mí me sirve mucho contar con ese espacio para poder ir cargando materiales y todo lo que realizamos en el módulo. Aunque igual tenemos el espacio en Teams, ya subí estos materiales de hoy día, así que ahí también los pueden revisar y descargar en cuanto al formato y todo. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Está todo clarito entonces? ¿Y sí? ¿Cómo? Sí, profe, todo claro, por lo menos acá. Qué bueno. Bueno, cualquier duda la dejamos para la clase, nos reunimos, ustedes saben, cada semana en este mismo horario. Si ya están con algunos tecnicismos, ténganlos a mano para poder mostrarlos, compartirlos y preguntar si sirven o no sirven. Ya, esa es la idea, para que vayamos asegurándonos que ya nos estamos apropiando de este lenguaje diferente y que usamos los profesores. Esa es la invitación. Así que por ahora, nada, terminamos la clase, yo me despido. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero ya tenerles el sílabus para ver cómo se nos viene este semestre, qué contenido vamos a ver. Y ya nos encontraríamos con otro contenido la próxima clase. ¿Ya? Así que nada, vayan a almorzar, que coman rico. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, por favor. Siempre el encargo que yo les hago. Cuídense por ustedes, por su familia. Cuídense por todo, ¿cierto? En esta crisis que estamos, así que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda o algo, lo hablamos, lo conversamos. Que estén muy bien. Cuídense, Chao. profesora. Que esté bien Chao. igual.